del petróleo. Por segundo día también se desploman las bolsas mundiales y por segundo día el precio mundial del dólar se incrementa de manera considerable. En nuestro país llegó a estar este martes 30 pesos por encima del día anterior. Señoras y señores, todo esto y las implicancias en nuestro país se lo pasamos a explicar ahora, como ustedes saben, con peras y manzanas. Bienvenidos al programa económico de nuestro canal de noticias, con un día martes tremendamente agitado en los mercados y con este escenario que es el que complica a toda la economía mundial. Lo que está ocurriendo en los mercados y sobre todo en el mercado del petróleo, luego que en las últimas horas Irán anunciara el cierre del estrecho de Hormuz en represalia por los ataques que está recibiendo de parte de Israel y Estados Unidos. Un estrecho que es estratégico porque por ahí pasa buena parte de la producción de petróleo y de gas licuado del mundo. Para conversar esto, para aterrizarlo, para analizarlo, para que usted, señores y señores, diga, bueno, ¿y esto de quién me va a tocar a mí? Vamos a conversar con Carlos Guayara, cofundador de la aplicación de asesorías financieras TRI. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto de tenerte en nuestro programa económico con peras y manzanas. Un gusto saludarte. Hola Roberto, un gusto para ti y un saludo para todos tus televidentes. Bien, bueno, partamos por, me parece, lo más fuerte que está ocurriendo con las repercusiones económicas de esta nueva guerra que se desata en Oriente Medio el fin de semana, que parte con Estados Unidos e Israel atacando a Irán, pero que en las últimas horas ha llevado a que este conflicto esté involucrando a una serie de países de la región, muchos de ellos estratégicos desde el punto de vista del petróleo y la producción de gas licuado. Lo más preocupante es el petróleo. Estaba viendo el Brent ya en los $82, el Texas en los 74, está subiendo de precio. Y la mayor preocupación es por lo que ha ocurrido en las últimas horas, como yo decía, porque Irán concretó su amenaza cerrando el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto de esto? Claro que sí, Roberto. Mira, es una situación que definitivamente va a golpear a toda la economía del mundo. Medio Oriente es el mayor productor, como acabas de decirlo, de petróleo y de gas licuado, y el hecho de que haya menos oferta disponible ante una demanda que no ha cambiado porque las empresas, las diferentes industrias siguen necesitando el commodity, pues va definitivamente a hacer esto que tú decías, que el petróleo complete su segundo día subiendo tan fuerte y que se esté ubicando en niveles que no se veían hace rato. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que eso va a tener un efecto en el mercado directo e indirecto. El directo va a ser definitivamente para todas las empresas que tienen que ver con el petróleo, ¿verdad? Entonces, las petroleras de pronto son algunas de las compañías que se van a salvar un poco de este tema, pero es que recordemos que del otro lado, gran parte de la cadena productiva de una compañía tiene que ver o con transporte o con algún proceso donde viene implicado el petróleo. Por lo tanto, si tus procesos de producción se están volviendo más costosos, pues a ti como empresa te toca ajustar esos costos vía precios. Por lo tanto, cuando ajustan ese precio para arriba, pues es que vamos a empezar a ver un impacto en la inflación. Entonces, eso es lo primero que va a pasar directamente por esta onda que está pasando en la economía. Lo siguiente es esta desconfianza que hay en el mundo debido a que se está escalando la guerra, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vamos a ver que muchos inversionistas primero fluyen a la moneda más fuerte del mundo, que es el dólar, que como tú lo decías, también fue uno de los protagonistas del mercado hoy, alcanzó a estar subiendo más de 40 pesos inclusive acá en Chile, registrando niveles que no se veían hace mucho tiempo, y pues eso al final va cascareando al resto de mercados, que no sé si quieres que siga explicando o vamos con las otras preguntas. Vamos por partes, vamos desmenuzando. Primero, sigamos con el tema del petróleo. ¿Es posible que los precios sigan escalando en el nivel internacional y se acercan a 90, $100, como ocurrió en alguna oportunidad con otros conflictos bélicos en esa misma zona? Definitivamente, Roberto, hasta que no tengamos una claridad de que
el conflicto empieza a desescalarse, de que de pronto el conflicto pues ve alguna luz, pues la situación va a seguir siendo la misma. De hecho, como tú lo decías, ahora es más grave porque entonces de a poco va a empezar a impactar a todos los vecinos, Hay más ¿cierto? países Entonces, involucrados. así es, yo ayer leí entonces que ya está impactando a Bahrein, que está impactando al Líbano, que está impactando a Emiratos países. Árabes, Qatar, claro, Arabia Exactamente. Saudita, En un y principio todos producen Norteamérica. petróleo, pues claro, todos son Así productores de petróleo. son los mayores productores. Entonces, de nuevo, cuando los mayores productores no pueden estar concentrados en su negocio porque tienen que estar defendiendo su soberanía, pues definitivamente la producción de petróleo va a caer. Y recordemos además, Roberto, que es un commodity que se transa todos los días, que todo el tiempo las empresas lo están demandando. Entonces, ante esta demanda, yo sí veo muy posible, Roberto, que esto siga su onda ascendente. Yo tengo por aquí un par de niveles marcados, pero definitivamente el crudo podría ir a buscar los máximos del 2024 por allá en 86, $87 en principio, y de ahí veremos. Claro. Ahora, bueno, la gran pregunta que nos hacemos acá en Chile, que estamos tan lejos de donde ocurre este conflicto, pero por la globalización igual nos vemos impactados. Nosotros importamos prácticamente el 99% de nuestros combustibles. ¿Cuándo nos va a llegar esta ola a nosotros desde el punto de vista de los precios, de la benzina, del petróleo, parafina, gas licuado? Roberto, yo ya lo estoy viendo, porque entonces primero ya tienes esta subida del peso, ¿verdad? Que haya tocado, que haya alcanzado a subir más de 40 pesos hoy, definitivamente El te dólar. hace notar esa pérdida de poder adquisitivo que tienes de la divisa local frente al dólar. De hecho, el peso fue la divisa que más cayó, al menos de la región, de los mercados emergentes, porque esto definitivamente ha impactado a todo Sudamérica, pero Chile precisamente es una de las economías que mayor exposición tiene al petróleo, por como dijiste, importa más del 99% del petróleo, ¿cierto? Entonces ya lo estamos viendo vía divisas, lo estamos viendo además en el mercado de acciones, Roberto. Hoy el índice principal de Chile, que es el IPSA, cayó por debajo de los 10.000 puntos, que era una de estas metas gigantes que habíamos logrado este año, y registró su mayor caída, óyeme bien, desde el 2021, desde que salió electo El Boric en presidente segundo. Boric. Así es, Claro, no desde esa veíamos. vez que no veíamos una caída tan importante en un día en la bolsa chilena. Carlos, quería volver al tema de la benzina, de la parafina, del gas en Chile. Nosotros tenemos un sistema donde cada 3 semanas hay un ajuste de los precios locales de acuerdo a las variables de los últimos días, que se dio precio internacional, dólar, todo. Por lo tanto, en el próximo ajuste debiera entonces ya venir un alza que por el sistema que tenemos nosotros puede ser máximo 25 pesos porque tenemos un colchón gigante que se llama MEPCO que impide que llegue un golpe fuerte como el que debiera venir producto de estas alzas que ha tenido el petróleo y el precio del dólar, ¿no? Claro, definitivamente, Roberto. Sin embargo, estos controles son muy buenos precisamente para protegernos de estos choques externos tan fuertes, pero no son gratis, porque para lograr, digamos que mantener ese tope máximo, pues el Estado, que al final es el que termina subvencionando, el que termina, digamos que cubriendo esas pérdidas de todo lo que debería estar subiendo, que no puede subir, pues tiene que buscarlo de otras formas. Entonces ahí es donde te digo que Hay un seguramente subsidio impacta ahí. directamente inflación. Y ojo, esperemos que no. Tendremos que ver qué tan larga se prolongue este conflicto, pero podríamos incluso ver un impacto en los impuestos. Claro, ahí explicarle a la gente que productos de estas alzas del petróleo, de estas alzas del dólar, que son muy fuertes, que ya van en torno al 12, 15%, si sumamos lunes y martes, en el próximo ajuste de las bencinas, del petróleo, podría haber un incremento de alrededor de 80, 100, no sé, a lo mejor tú tienes el cálculo, pero que a la larga el público va a ser solo de 25 porque el colchón te va a aguantar el resto y a la gente solo le va a pasar 25 pesos, que así como funciona nuestro sistema, ¿no?
así es, pero definitivamente de nuevo el impacto está siendo mucho más alto si comparas en este momento el precio de la benzina con lo que ya está subiendo el petróleo, pues esos 25 pesos no alcanzan a cubrir esa subida. Hablemos en términos porcentuales, como hablábamos hace un rato, el petróleo ha subido casi un 10% ya en 2 días y todo lo que falta. Entonces hay que ver qué pasa de aquí a 3 semanas, porque eso también es otra de las cosas, Roberto, que hay que explicarle a la gente, y es el mercado al final trabaja mucho con la expectativa del futuro, ¿cierto? Entonces, a pesar Exacto. de que, claro, todo el mundo está preocupado ya hoy por la guerra, por lo que puede pasar con los productores, en el momento en el que empiezan a anticipar de pronto un desescalamiento del conflicto, también puede reaccionar el mercado. Y mira que hoy vimos un par de ejemplos, el petróleo es uno que alcanzó a estar subiendo por encima de los $78 y se volvió y cerró alrededor de los 76. Por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos alcanzó a estar bajando 1.200 puntos, el índice Dow Jones, que es el segundo de mayor importancia, y después recogió y terminó perdiendo solo Y 300 puntos. el dólar Es también, en un blanco. momento tú decías, llegó a estar 40 pesos arriba respecto de ayer. Finalmente Morijera bordea los 25, 26 pesos porque terminaron más o menos en 905. Por encima nuevamente de la Exacto. línea de los 900. Así es, entonces tendremos que esperar a ver de aquí a la próxima decisión cuánto es el impacto real, pero definitivamente yo sí creo y yo sí anticipo que este choque va a durar al menos un par de meses, no sé el conflicto, pero al menos el impacto en la economía, el impacto en los mercados, entonces sí creo que tendremos un par de reuniones con esta decisión subiendo el precio de la benzina. Carlos, bueno, también una de las cosas que harto nos preguntan a los periodistas económicos, ¿qué va a pasar con los fondos de pensiones? Siempre es la misma pregunta cuando ocurre esto, caen las bolsas. La respuesta tipo que habitualmente es tranquilidad, esto se va a recuperar, pero las caídas de la bolsa ayer y hoy sobre todo, 4,8% el IPSA, es para poner nerviosos a todos quienes tenemos, a todos los trabajadores con nuestro ahorro previsional y además a quienes tenemos inversión en fondos mutuos, cuenta 2, qué sé yo, APB, que hay un descenso importante en esos ahorros, ¿no? Definitivamente, Roberto, pero mire, y por eso es tan importante este programa que tú tienes, porque es falta de educación financiera. Esto al final van a ser choques de corto plazo, como vemos muchos a lo largo del año, porque hoy tal vez es esta guerra, Y pero en la hace poco historia. el conflicto de Venezuela, antes fue Ucrania, antes fue, y Ujú. todos los años siempre vas a ver este tipo de choques. Entonces, claro, es normal que cuando pasa la bolsa, y eso después lo ves reflejado en tu saldo, ¿cierto? En lo que Ujú. tienes ahorrado, caiga, pero es normal. Pero entonces yo creo que como tú decías, es un llamado a la tranquilidad de que entendamos que es algo que pasa normalmente en la economía, que obviamente nadie espera y nadie quiere que pase, pero suele pasar, entonces que tengamos calma, que por favor no cometan locuras, porque hoy también estamos viendo algunos flujos de gente tratando de retirar plata, tratando de salirse de los fondos, de otras cuestiones. El problema es que si sales ahora, de pronto vas a salir en el peor punto cuando está cayendo, porque tú no sabes en qué momento esto empieza a mejorar, vuelve a subir y tú vas a quedar con esa, digamos que, insatisfacción de haberte salido en el peor punto posible. Carlos, Entonces, perfecto. yo creo que Entonces, el un buen llamado es a la consejo, cautela. tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, estas cosas van a pasar y estos son ahorros de largo plazo, ¿no? Así es, así es. Entonces hay que tener tranquilidad, hay que estar muy informados. Sin embargo, están los mejores profesionales detrás administrando estos fondos, tienen muchas estrategias para tratar de cubrir y que el riesgo no sea tan alto. Hay que entender también, la Bolsa de Chile venía siendo una de las mejores bolsas no solo de la región, sino de todo Con el muy mundo. buenas Entonces, ganancias, claro. así es. Entonces, cuando pasa este tipo de cuestiones, pues es normal que la gente tome utilidad y eso hace bajar las acciones y los fondos, pero entonces de nuevo, cautela. Yo sigo viendo un ciclo emergente muy fuerte, los commodities, las materias primas que son claves para nuestra economía van a seguir estando muy fuertes, entonces más bien yo les diría, si tienen de pronto un perfil de riesgo un poquito más alto, ojo, porque detrás de estas crisis es donde nacen las Las mejores oportunidades, oportunidades. sí. Bueno, Carlos, por Roberto, que último, cuéntanos un poco de tu emprendimiento. Tú eres cofundador de TRI, que es una aplicación de asesoría financiera. Cuéntanos un poco de eso también, aprovechemos la tribuna. claro que sí, mira, Tri es la aplicación que llegó a resolver esas necesidades de inversión a la gente de a pie, ¿verdad? Cuando uno de pronto no tiene grandes patrimonios, no tiene mucho dinero, las opciones de inversión eran muy pocas y tenías que
formarte de pronto con depósitos a plazos, con productos financieros un poco más tradicionales. Las corredoras de bolsa, que son estas empresas que tienen productos más sofisticados, donde hay mejores rentabilidades y te permiten invertir en acciones, en ETFs, en fondos mutuos, eran para patrimonios más elevados y ahí fue donde nosotros vimos una oportunidad para hacer una corredora de bolsa digital que uniera, como tú dices, la asesoría financiera a los clientes, pero más importante que le diera la oportunidad de invertir en las acciones chilenas, que era muy difícil llegar a invertir en ellas, pero también en las acciones internacionales, en ETFs con exposición a materias primas y muchos más. Al final, lo que tratamos de hacer, Roberto, es que todas estas cosas que pasan en el mundo, como decíamos hace un rato, en vez de asustarte y en vez de verlo como un problema, es que pases a verlo como una Una oportunidad y que oportunidad, por pienses, supuesto. aquí puedo hacer rentable mis ahorros. Me parece. Oye, Carlos, bueno, quería comentar contigo también una noticia económica que ocurrió ayer en medio de todas estas turbulencias que han pasado por los efectos de la guerra en Medio Oriente, que claro, hizo mucho ruido lo que ha pasado con el dólar, que lo estamos viendo ahí, con las bolsas que han caído, con el precio internacional del petróleo, que son tres cosas que son muy sensibles para todos y para los chilenos también. Pero en la jornada de ayer también nos enteramos de una sorpresa que ocurrió más en el ámbito macroeconómico, porque el Banco Central informó del crecimiento económico en el mes de enero y no estaba en los análisis de nadie que la economía, que la actividad económica tuviera una caída en el mes de enero. Fue pequeñita, menos 0,1%. ¿Podemos poner el wall, por favor, dirección? Ahí lo vamos a poner. Fue una sorpresa para el mercado este número porque se esperaba un incremento de entre 0,5 y un 1% y ni el más pesimista pensó que el I+E, que es el índice mensual de actividad económica de enero, iba a caer un 0,1%. ¿A ti te sorprendió este número, Carlos, o lo tenías dentro de tus números? No, definitivamente es una sorpresa. Yo creo que todos los analistas, los que venimos siguiendo la economía, esperábamos un crecimiento, la subida del precio del cobre, la subida de las diferentes acciones en la bolsa de valores, pues nos hacían pensar que íbamos a estar en línea de los números que tú decías. Pero bueno, esa es de las cosas que pasan en la economía. Creo que de nuevo es un llamado a la cautela en que hay todavía industrias que se demora en llegar el efecto de este repunte que está teniendo la economía local, todo lo que pasó post elecciones, esta reactivación que estamos viendo de inversiones, ha llegado también mucho flujo de capital extranjero a Chile, pero entonces creo que eso es la lectura que yo le doy, es un tema de cautela, recién está llegando, yo creo que a largo plazo, y ojalá me sigas invitando para seguir comentando las próximas decisiones, espero que se vea ya este crecimiento que vamos a tener en la economía, pero pues sí, de acuerdo contigo, una sorpresa completa. Bueno, Carlos, te queremos agradecer la gentileza. Anotado como nueva fuente financiera, económica, tienes el ADN de nuestro programa de explicar las cosas con pera y manzana. Muchas gracias por tus explicaciones. Claro que sí, Roberto. Un saludo para ti y para todo el mundo. Que estén muy bien. Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque se nos apareció marzo y con ello todos los gastos de este mes, útiles escolares, uniforme, la patente, el seguro y de eso y más vamos a conversar con Aurora Sepúlveda, la contadora.cl, es influencer y además contadora. Aurora, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, oye, ya no doy más pagando todas las cuentas. Marzo se me vino muy pesado con 3 niños. A todo, pues Aurora, a todo, terrible. Yo también tengo 2 niñitas, así que todo terrible. Empecé a pagar por ahí por febrero, eso sí. Pero bueno, ¿qué consejo podemos darle a la gente para enfrentar este mes que tiene tantos gastos, Aurora, tú que te manejas en esos temas? Mira, idealmente nosotros tenemos que ver en dónde está más barato, pero considerar que también había una lista en donde nosotros podíamos postular y de acuerdo al registro social de hogares, que íbamos a tener una lista de útiles de manera gratuita. Siempre es obviamente de acuerdo a nuestros ingresos, cómo está. Entonces ahí teníamos una gran ayuda. Hay otros apoderados que se han ido uniendo para ir comprando estos artículos para comprarlos por mayor, porque convengamos que si los vamos comprando todos separados, también de repente gastamos de más. Estos artículos, por lo general, si los vamos comprando por mayor,
y esta es la parte que duele un poquitito más, los tenemos que ir pagando al contado. Entonces ahí tenemos que ir viendo si es que nos conviene el ahorro o ya vemos otras fuentes de pago. He visto que yo también ocupé mucho la tarjeta en donde tenía más descuentos, y para los uniformes acordarnos de que también en Navidad y en la Cyber, Black Friday, fuimos acumulando puntos con la tarjeta de crédito. Entonces, en estos meses que son más pesados, también podemos irlos canjeando, sobre todo con las zapatillas, las mochilas y todas las cosas que los niños de repente los van necesitando. Aurora, y ahí, bueno, entendí el punto, creo que hay harta gente que está haciendo eso de comprar las cosas al por mayor, ponerse de acuerdo varios papás, Sí. qué sé yo, si tiene varios niños también puede aprovechar desde ese punto de vista. Pero es una pregunta súper recurrente también en el mes de marzo. Endeudarse, ¿cómo endeudarse? Por ahí yo he ocupado las tarjetas, hay promociones, 3 cuotas precio contado, por ahí un préstamo. ¿Por dónde puede ir la mano, el consejo, los tips para la gente? Mira, hoy día está costando mucho llegar a final de mes y recién lo estamos empezando. Entonces, no es opción no comprar la lista de útiles, no es opción comprar solamente un poquitito y después compramos la diferencia, pero aquí viene el idealmente no pedir avances, el ver la posibilidad de la tarjeta de crédito y los descuentos y todos los puntos que tengamos a nuestro favor. El avance no, porque es el más caro, entiendo, ¿no? Sí, es más caro. El préstamo tampoco idealmente sacarlo. Entonces, ver esta cartita bajo la manga que en muchas tiendas nos están dando la posibilidad de comprar en 3 cuotas precio contado. Idealmente, yo no soy fan de las 3 cuotas precio contado, pero convengamos que este mes es tan pesado con la lista de útiles, con el uniforme y aparte el permiso de circulación, que si no lo pagamos, nuestro vehículo es fiscalizado, nos sacarían de la ruta. Entonces claro. Eso también nos puede sacar de presupuesto. Así que idealmente esta tarjeta de crédito ahora SOS, que es algo necesario, sí, yo soy partidaria de utilizarla. Claro, porque además alguien quizás para los gastos de diciembre ocupó la tarjeta, para los gastos del verano ocupó la tarjeta, entonces ahí ya empieza a entrar en una vorágine que puede ser complicada. Yo también comparto eso contigo, de que ahí esto es solo para cosas muy puntuales. Sí, es lo que hemos hablado muchas veces, que no se sugiere estar comprando a cada rato las 3 cuotas precio y contado, porque hay veces de que en Navidad siempre llamamos a ser recatados, a comprar de acuerdo a nuestras finanzas personales, y siempre los regalos, ¿dónde terminan? De repente ni siquiera nos damos cuenta en qué gastamos. Pero esto es la inversión para nuestros niños, es algo que van a necesitar para todo el año, excepto la famosa cartulina de los días domingo. Ahí puede salir un buen negocio para las mamás y los papás que empiecen a comprar por mayor y les pueda vender ahí el domingo a última hora. Podríamos encontrar esa pyme, pero idealmente estos casos en donde vemos que no tenemos posibilidad, en donde realmente es necesario, sí hay que echar la mano a esa tarjeta SOS. Bueno, Aurora Sepúlveda, influencer, contadora, la pueden encontrar como @lacontadora.cl. En sus aplicaciones tiene muy buenos tips. Muchas gracias, Aurora, por conversar con nosotros, ¿eh? No, a ti, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, con estos tips para enfrentar los gastos de marzo, estamos terminando nuestro programa económico con peras y manzana. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Peras y manzanas.